Bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre Arduino. En el video anterior vimos lo que eran el uso de milis en Arduino y veíamos de que milis nos permitía realizar más de una acción al mismo tiempo. Otra forma para que Arduino pueda estar realizando dos cosas al mismo tiempo o más de dos cosas es el uso de interrupciones. Y para ello lo que se hace es usar la instrucción que se llama attach interrupt. Y hay dos formas de hacerlo. Normalmente también tenemos que poner digital pin to interrupt y ahí ponemos entre paréntesis el número del pin digital que vamos a ocupar como interrupción. Pero esos pines ya nos vienen especificados en la tarjeta Arduino y los vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, si vamos a utilizar el pin 3, entonces lo que tenemos que colocar es el número del pin, ¿verdad? Entre el paréntesis, con el comando o instrucción digital pin to interrupt y entre paréntesis el número 3. No hay que olvidar que la letra P de pin y la T de to, pues deben de ir en mayúsculas. Bien, aquí está en la siguiente diapositiva el número de los pines que normalmente permite utilizar las tarjetas Arduino. Por ejemplo, en el caso del Arduino Uno, el Nano, el Mini y cualquier otro Arduino que esté basado en el microcontrolador ATmega 328, solamente tiene dos pines que pueden usar como interrupción y son el pin 2 y el pin 3, donde el pin 2 sería la interrupción 0 y el pin 3 la interrupción 1. El Arduino Mega 2560 y el Mega ADK, la diferencia entre el Mega 2560 y el ADK es que el Arduino ADK trae una entrada USB donde nosotros podemos conectar el celular y descargando una aplicación pues podemos programar el Arduino Mega desde el celular, aunque resulta un poco complicado, ¿no? Por lo difícil que es escribir o digitar comandos en el celular. Pero en ese caso tiene 6 interrupciones que van desde del pin 2, el 3, 18, 19, el 20 y el 21. Y el orden de las interrupciones sería que en el pin 2 estaría la interrupción 0, en el 3 la interrupción 1 y así sucesivamente para que en el 21 tengamos la interrupción número 5, porque son 6 interrupciones en total. En el Arduino Micro, el Leonardo y otros que están basados en el microcontrolador 3204, pues tenemos 5 interrupciones que van desde el pin 0 hasta el 3 y el pin 7. Y el orden sería interrupción 0, 1, 2, 3 e interrupción 4. En el Arduino 0 y el DUI cualquier pin digital puede ser utilizado como interrupción, excepto que en el Arduino 0 solamente el pin 4 no se puede utilizar interrupciones. Bien, cuando usamos interrupciones, dentro de la interrupción como tal, no debemos de usar el comando delay porque no va a funcionar, porque dentro de las interrupciones no pueden haber retardos de tiempo. Y además, si usamos o llamamos a la función milis, si alguien no sabe de lo que estoy hablando respecto a milis, puede ver dentro de mi canal el video que se llama uso de milis para que entienda un poco mejor. Entonces, el valor de milis no es incrementado. Milis es una función que me permite llevar el conteo desde que el programa de Arduino se encuentra en ejecución. Además, cuando usamos interrupciones, el tipo de variable no es ni entera, ni long, ni binaria, sino que hay que declarar una variable de tipo volátil. Si no lo hacemos así, pues nos va a dar error y no vamos a poder correr el programa. Bien, ¿para qué se usan las interrupciones? Bueno, para hacer que las cosas pasen automáticamente. Por ejemplo, si yo quiero, digamos, hacer un carro, un vehículo explorador que me esté moviendo las ruedas ya del vehículo, pero que al mismo tiempo, conforme está moviendo las ruedas, esté sensando la temperatura, la humedad o cualquier parámetro externo en el ambiente. Entonces, para que haga esas dos cosas al mismo tiempo, pues yo puedo utilizar interrupciones. Así como hace ratito, pues, en el programa anterior, insisto, en el de milis, podíamos estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. La ventaja de usar interrupciones es que podemos estar haciendo más de dos cosas. Bien,
Dice que algunas de las tareas que pues, nosotros podemos usar como interrupciones son lectura de encoder. ¿Qué es un encoder? Bueno, un encoder es un dispositivo electrónico que nos permite ir enviándole pulsos al Arduino. Por ejemplo, si yo quiero, hay algunos motores, les voy a mostrar en, en Google, vamos a buscar motors with encoders. Bien, ustedes saben que un motor DC, un motor de corriente directa, pues solamente tiene dos terminales. Sin embargo, hay algunos motores como los que ustedes están viendo acá en la imagen. Quiero buscar este está bonito. Como lo que estamos viendo aquí en la imagen, estos motores tienen la ventaja de que no solamente tienen dos líneas, sino que como lo ven acá, tenemos, veamos, tiene 6 líneas, porque internamente tiene dos encoders. ¿Y qué es el encoder? Bueno, los encoders lo que hacen es generarnos un tren de pulsos, como los que vemos acá, y esos tren de pulsos nos permiten que, por ejemplo, si el motor va girando hacia la derecha, entonces en el encoder A yo tengo un pulso. Entonces yo puedo ir contando, por cada vuelta que da me va generando el número de pulsos. Todos sabemos que un motor de corriente directa, cuando yo lo pongo a funcionar, si yo tengo dos motores idénticos y se los coloco a un carrito, por ejemplo, un proyecto de robótica, el carrito nunca va a ir avanzando en línea recta, porque siempre va a haber un motor que va a ir un poquito más rápido que el otro. Porque aunque los dos motores sean exactamente iguales de fábrica, nunca, pero nunca van a tener los mismos parámetros eléctricos, nunca van a ser perfectos. Por eso es que con el tiempo, conforme va avanzando en el movimiento, el carrito va a ir tendiendo a inclinarse hacia la derecha o hacia la izquierda. Y si usted lo quiere utilizar, por ejemplo, en un proyecto para resolver un laberinto, de repente el carrito va a tender a chocar con alguna de las paredes del laberinto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que camine en línea recta? Lo que tenemos que hacer es ocupar motores con encoders. Entonces el encoder lo que hace o nos permite es ir contando la cantidad de vueltas que va dando por segundo cada motor, y con eso yo puedo ir haciendo que un motor vaya un poquito más rápido o más lento que el otro. Entonces el encoder B sirve para cuando el vehículo va avanzando en retroceso. Y los encoders tienen sus propios pines de alimentación, que son DCC y GND. Y por supuesto hay un pin que va alimentado directamente a la línea del motor. Entonces los motores con encoder, pues por supuesto son mucho más caros. Y no quiero profundizar más en este tema porque ahí sí que hay un montón de qué hablar respecto a los motores con encoder. Pero esa es una de las aplicaciones para las interrupciones. Por ejemplo, aquí tendría dos interrupciones. El encoder A iría conectado a un pin de interrupción y el encoder B al otro pin de interrupción. En el caso del Arduino Uno no podría utilizarlo porque el Arduino Uno solamente tiene dos pines de interrupción, por lo tanto solo podría conectar un motor para poner ahí el encoder A y el encoder B. Si quiero usar dos motores, pues necesitaría utilizar por lo menos un Arduino Mega. ¿Qué otras aplicaciones tiene? Bueno, también monitoreo de entradas definidas por el usuario, ya sea yo quiero estar haciendo un proceso cualquiera con el Arduino. Por ejemplo, quiero que un LED esté parpadeando con intervalo de 1 segundo, pero al mismo tiempo yo quiero estar monitoreando de una variable o de un sensor o de un pulsador, por ejemplo, un pulsador externo, que cuando yo lo presione me encienda un segundo LED. Entonces, un LED va a estar en forma intermitente encendiéndose y apagándose de forma indefinida, y a través de un pulsador conectado a una de las interrupciones yo puedo hacer que un segundo LED se esté encendiendo sin que esto me afecte el encendido del otro LED que tenemos encendiéndose con intervalos de 1 segundo. Entonces, esa es la idea de utilizar interrupciones. Bien. Podemos también, por ejemplo, estar leyendo un sensor de sonido que está intentando atrapar un clic, un sensor de ranura de infrarrojo, en fin, cualquier tipo de interrupciones de sensores podemos estar leyendo con los pines de interrupción. Otra aplicación, por ejemplo, es cuando usted hace un proyecto de un monedero, ¿no? Que usted está
digamos, un dispensador de bebidas automáticas. Usted está llenando la bebida, está activando una electroválvula que está llenando una bebida, pero porque el usuario le introdujo una moneda. Pero ¿qué sucede si mientras está llenándose de bebida el usuario inserta otra moneda? Pues el Arduino va a estar ocupado llenando el vaso con la primera bebida que solicitó, ¿verdad? Si lo hacemos el programa sin utilizar interrupciones, cuando usted ingrese la moneda no se la va a leer porque el Arduino va a estar ocupado sirviendo la bebida. Sin embargo, si ese pulso de la moneda la conectamos a una de las líneas de interrupción del Arduino, podríamos estar leyendo al mismo tiempo las monedas que se están insertando mientras el Arduino está sirviendo la bebida de un determinado sabor. Bien, para utilizar interrupciones necesitamos hacer uso de las ISRS, que es Interrupt Service Routines, que digamos que la ISRS es la función que nosotros creamos con la interrupción. Explicar esto sin un ejemplo es difícil, así que me voy a saltar un poco a la sintaxis y después voy a regresar de nuevo para que ustedes lo comprendan. Bien, la sintaxis para utilizar interrupciones hay dos formas de hacerlo. Una es siempre vamos a poner attach interrupt y entre paréntesis ponemos digital pin to interrupt, es decir, conviértame un pin digital en interrupción. Y aquí voy a poner el número del pin, entendiendo que de acuerdo a la tabla que vimos anteriormente, que ahí donde dice pin solo puedo poner el pin 2 o el pin 3 en el caso del Arduino 1. Y el ISR es el nombre de la función a la cual vamos a llamar cuando se active una interrupción. Ese nombre puede ser cualquiera. Por ejemplo, qué sé yo, invoco a la interrupción utilizando esta sintaxis y luego le digo el nombre de la ISR puede ser, por ejemplo, pulsador. Entonces él va a ir a buscar dentro del programa una función que se llame pulsador y va a hacer lo que está dentro de esa función pulsador. Y el modo, pues el modo hay diferentes, hay 4 tipos de modo. Uno es el modo low. Este activa la interrupción siempre que ese pin esté en estado bajo. El modo change, este se activa la interrupción cuando el pin que yo he escogido como interrupción cambia de estado, ya sea de 0 a 1 o de 1 a 0. El otro modo es racing, que lo que hace o se activa la interrupción cuando el pin cambia de estado bajo a estado alto. Rising es como subida y el cuarto es el falling o caída, que pues se activa la interrupción cuando el pin cambia de un estado alto a bajo. Entonces voy a explicar el ejemplo para luego regresar y explicar qué es esto de la ISR. Pero antes se me olvidó comentarles la segunda sintaxis que hay, que es ocupar attach interrupt, el número de interrupción, la ISR y el modo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, decíamos que en el Arduino 1 solo tenemos 2 pines de interrupción, el pin 2 y el pin 3. En ese orden, el pin 2 sería la interrupción 0. O sea que una sintaxis sería poner attach interrupt digital pin to interrupt y entre paréntesis el número 2, o si no la sintaxis de abajo que sería attach interrupt y entre paréntesis 0, porque el pin 2 es la interrupción 0 y el nombre de la ISR y luego el modo. O si voy a usar el pin 3, usando la sintaxis de arriba sería attach interrupt digital pin to interrupt, entre paréntesis el número 3, el nombre de la ISR y el modo. Y usando la otra sintaxis sería attach interrupt, aquí iría el 1, el nombre de la ISR y el modo. Veámoslo en ejemplo para que se entienda mejor. Este programa lo que hace es encenderme o apagarme un LED cada vez que llega un pulso al pin de interrupción que nosotros elijamos. En este caso, pues va a ser la interrupción 0 o el pin 2. Creo una constante donde voy a conectar el LED, que en este caso es el LED interno del Arduino, que está en el pin 13, y luego le digo que el pin 2 de ahora en adelante se va a llamar pin de interrupción o interrupt pin. Y creo una variable de tipo volátil que se va a llamar state o estado y la vamos a inicializar en estado bajo. Y configuro el, el pin 13 como salida y acá en el pin 2 donde yo voy a
perdón, no es el número de la interrupción. Ahí en ese pin yo voy a poner, sí, en el pin 2 es el número de la interrupción, 0, correcto. Sería, perdón, la primera interrupción del Arduino 1. Y luego en el pin mod pongo que ahí, en ese mismo pin 2, yo voy a colocar, voy a activar las entradas pull-up. Porque ahí en ese pin 2 voy a aplicar la interrupción. O sea que ahí en ese pin 2 voy a conectar algo. ¿Sí? ¿Y para qué hago, para qué activo la resistencia pull-up? Bueno, las activo porque si yo quiero ocupar un pulsador con Arduino, perdón, ustedes saben de que cuando yo necesito conectar un pulsador, pues ese pulsador debe de llevar una resistencia en, en serie. Solo voy a poner pulsador circuito eléctrico. Bien, cuando yo utilizo un pulsador para mandar un pulso, se ocupa una conexión así como esta. Puede ser pull up o pull down. Este es pull down porque hay una resistencia conectada a tierra. Cuando la resistencia va conectada a VCC es pull up. En esta configuración pull down, cada vez que este pulsador se presione, pues entonces me está mandando un 1 aquí a este pin, al P2. Entonces, para utilizar un pulsador yo necesito conectar una resistencia, en este caso, el pull down, ¿sí? O en este caso también en pull up. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque cuando ustedes en el Arduino utilizan input pull up, el Arduino ya trae en todos los pines digitales una resistencia pull up, o sea, una resistencia ya conectada a VCC. Es decir, que ya en el pin 2 lo único que yo voy a conectar es el pulsador, ¿sí? Un extremo conectado a tierra y el otro extremo del pulsador conectado al pin 2, porque desde ahí, desde el pin 2 hacia arriba, internamente ya está conectada la resistencia pull-up. Ahora, si no quieren ocupar la resistencia pull-up, pues entonces solo pongan pin mod, interrupt pin, input. Y colocan esta conexión. Esta resistencia de 100 ohmios no es necesaria, es una resistencia de protección adicional, pero no es necesaria. Entonces, así es como se utiliza, repito, la resistencia pull-up en Arduino. Bien, luego el attach interrupt es la sintaxis para invocar o para llamar a la interrupción. Entonces decimos attach interrupt, digital pin to interrupt, es decir, convertimos un pin digital, ¿cuál? El interrupt pin. ¿Y quién es ese? Interrupt pin es el 2. Entonces convertimos el pin 2 en interrupción y le decimos que el ISR va a ser blink. ¿Qué les dije que era ISR? Es el nombre de una función, ¿verdad? El nombre de una función. Y el modo de la interrupción va a ser change. ¿Qué significa esto? Que cada vez que usted presione el pulsador que está conectado en el pin 2, él va a saltar inmediatamente a la función blink, que si se fijan está fuera del void loop. Y en blink, ¿qué va a hacer? Bueno, la variable estado va a ser igual al estado contrario que tenía antes. ¿Cuánto tenía inicialmente? Low. Este signo de admiración significa negación. Entonces, si estado estaba en 0, ahora pasa a 1. Y luego sigue con el programa. Y lo que hace es que al pin 13, que se llama LED, le carga el valor de la variable estado. O sea que el LED estaba apagado, ahora está encendido. Luego, change, cuando usted suelte el pulsador, como entonces cambió, ¿verdad? Cuando usted lo presionó, cuando usted lo presiona en la configuración que les acabo de enseñar, pull up, cuando usted presiona el pulsador, ¿qué es lo que hace? Le manda un 0. Cuando está abierto hay un 1. Cuando usted lo presiona hay un 0. Entonces, cuando usted lo presionó, como cambió de 0 a 1, entonces cambia el estado del LED. Y cuando usted lo suelta, como estaba en 0 y ahora regresa a 1, hubo otro change, ¿verdad? Otro cambio de estado ahí en el pin 2. Entonces, si la variable estado estaba en 1, ahora cambia a 0. O sea que cuando usted lo presiona, se enciende y si usted lo suelta, se apaga. Hagan la prueba, por favor, con sus Arduinos y hagan la prueba también cambiando el modo. Prueben los 3 modos que se pueden
en el Arduino. Prueben Change, prueben Raising y prueben Falling. ¿Cuál es la diferencia? Si aquí ponen Raising, que es subida, quiere decir que el LED se va a encender solamente cuando haya un cambio de 0 a 1 en el pin 2. Y si ponen Falling, el modo Falling, entonces quiere decir que el LED del pin 13 se va a encender solo cuando el pulsador pase en la entrada de 1 a 0. Entonces la ISR, ¿qué es? Bueno, la ISR o Interrupt Service Routine es la función especial que tiene limitaciones únicas que la mayoría de las otras funciones no tienen. O sea, básicamente una ISR es una función a la cual nosotros llamamos cuando se activa una interrupción. Eso es básicamente. Ahora, hay una gran cantidad de información sobre lo que son las ISR y sobre sobre las interrupciones en Arduino. En este link hay muchísima información. Si yo lo abro, ese link, ahí vemos, hay una grandísima cantidad de información, de explicación referente incluso a lo que son las interrupciones, tanto en lenguaje ensamblador como en lenguaje C. Entonces, solo fíjense en la barra acá, ya por eso no quiero entrar tanto en detalle sobre eso, porque solo explicar los ISR pues llevaría muchísimo tiempo. Pero básicamente esas son las interrupciones en Arduino. Así se utilizan y pueden probar este programita sencillo para que vean que funciona, ¿no? Ocupando lo que son las interrupciones. Bien, la otra modo que les decía es que se puede utilizar el número de la interrupción en lugar de utilizar el digital pin to interrupt. ¿Ya? Y aquí está lo que les había mencionado, ¿verdad? En el caso del Arduino 1, el pin 2 sería la interrupción 0 y el pin 3 sería la interrupción 1. Interrupción 2, 3, 4, 5 no hay porque solo tiene dos pines de interrupción el Arduino 1. En el Mega pues tenemos desde la interrupción 0 hasta la interrupción 5 con los pines que ya antes les había mencionado. Entonces, así es como se utiliza lo que son las interrupciones, ¿verdad? En el Arduino 1 o el Arduino Mega. Además existe una correlación de 1 a 1 entre el pin y el número de interrupción, ¿verdad? Por eso es que estas son prácticamente equivalentes en el caso del Arduino Mega, porque si se fijan, ¿sí? Inician el Arduino 1 y el Arduino Mega, pues inician prácticamente con el mismo número de interrupción. Pero dije, cualquiera de las dos sintaxis son válidas, solamente que no hay que olvidar que si ponemos interrupt pin, entonces hay que poner el pin 2 o el pin 3 en el caso del Arduino 1. Y si ponemos solo el interrupt pin, pues entonces ahí básicamente hay que poner el número de la interrupción. En el caso, insisto, del Arduino 1 sería el pin 0, el número 0, perdón, para el caso del pin 2, y sería el número 1 o interrupción 1, ¿verdad? En el caso de si usamos el pin 3 como interrupción. Bien, espero que haya quedado un poco claro. Nos vemos en el siguiente video.